comparar dos varianzas, poder comparar dos desviaciones estándar. Y eso lo hacíamos a través de un cociente, de una razón de varianza, ¿sí? Para determinar si las desviaciones o las varianzas de dos poblaciones eran iguales o eran diferentes. Esta prueba es muy importante porque la vamos a usar como preliminar para la siguiente. Vamos a empezar a grabar. Siguen entrando, no me dejan Recording in empezar. progress. Ok. Le decía entonces que la anterior clase habíamos visto la prueba de hipótesis para la relación de dos varianzas. Con esta prueba, y que además usábamos la prueba Fisher, nos permitía determinar, les decía, si dos varianzas o dos desviaciones son iguales o son diferentes. Dos varianzas, dos desviaciones que provienen obviamente de dos poblaciones diferentes, ¿no? Y recuerdan ustedes que usábamos el cociente de las varianzas o las desviaciones al cuadrado, de manera que como hipótesis nula nos planteábamos que el cociente entre la varianza de A sobre la varianza de B, si fueran iguales, ese cociente fuera igual a 1. Si las varianzas son diferentes, ese cociente entre varianzas pues sería diferente de 1, ¿sí? Y utilizábamos la prueba Fisher para poder encontrar los valores críticos. De tabla obteníamos el derecho y el de la izquierda usábamos una pequeña formulita que era esta, ¿no? Para poder encontrar el valor crítico de la izquierda. Bueno, y este era el factor de prueba. Eso nos permitía a nosotros llegar a indicar como conclusión final si las varianzas o las desviaciones eran iguales, si ambas poblaciones tienen la misma varianza o tienen la misma desviación. Bien, les decía que esta prueba va a ser importante porque ahora nos toca empezar a ver, poder comparar promedios poblacionales otra vez. Ustedes dirán, pero ya lo hemos hecho, sí, lo hicimos, pero para muestras grandes. No hicimos la comparación de promedios para muestras pequeñas, es decir, cuando los tamaños muestrales son menores de 30. Entonces, este tipo de pruebas, aquí, atiéndanme bien, por favor. Cuando queremos comparar nosotros, queremos comparar dos medias poblacionales, al igual que para las muestras grandes, y hacíamos la comparación de medias, lo hacíamos a través de una diferencia. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para muestras pequeñas, cuando las muestras muestrales, vuelvo a repetir, son menores de 30. Pero previamente a encontrar esta prueba de hipótesis, es necesario saber y conocer si las varianzas de las poblaciones de donde provienen estas muestras son iguales o son diferentes. Hay dos metodologías diferentes. Una para cuando queremos comparar promedios, muestras pequeñas, pero vienen de poblaciones con varianzas diferentes, y otra para cuando vienen con varianzas que son iguales. Generalmente el enunciado de un ejercicio, eso lo van a apoyar en muchos libros, nos dice ya, se supone varianzas iguales, se supone varianzas diferentes. Eso lo hacen con el afán de evitar el cálculo adicional de tener que verificar con una prueba de hipótesis de comparación de varianza, de razón de varianza, si efectivamente son iguales o son diferentes. Nosotros vamos a tener que calcular, verificar primero si son iguales o son diferentes las varianzas. ¿Cómo lo hacemos? Con la prueba que acabamos de decir, la de razón de varianza, que es la que nos permite saber si las varianzas o las desviaciones de dos poblaciones son iguales o son diferentes. Vamos a seguir emitiendo sus compañeros. Muy bien. A ver, empecemos con uno sencillito. Uno de igualdad. Está bien, perfecto. A ver, ¿qué dice? Se desea comparar, dice, si los promedios de los pesos de los productos producidos. Voy a cortar mi video, chicos, por un tema de megas y de capacidad del internet, no se nos vaya a estar cortando. Yo estoy en la oficina y estoy con mis megas acá. ¿Ya? Ok, no es que me esté ocultando a ustedes, ¿ya? Se desea comparar si los promedios de los pesos producidos por los productos, si los promedios de los pesos de los productos producidos, perdón, por una compañía son iguales a otra compañía del mismo rubro. Ya fíjense que aquí lo que nos piden es comparar promedios. Hasta el momento no hay ningún problema, es una prueba de diferencia de medias entre dos compañías. Pero para ello, dice, se traen muestras aleatorias de 20 y 18 respectivamente. Es decir,
Los tamaños muestrales de A es 20, tamaños muestrales de B es 18, y se obtienen los siguientes datos al 5% de significación. ¿Cuáles datos? De esta muestra de 20, de A, se ha obtenido su promedio y se ha obtenido su desviación estándar. De la muestra, no estamos hablando de esta muestra de 20. De esta muestra de 18, hemos obtenido su promedio de B y la desviación estándar de B. Son puros datos muestrales que tenemos. Perfecto. Con eso nos pide que comparemos promedios. No me está pidiendo comparar varianzas, fíjense, me pide comparar promedios. Pero el hecho, vuelvo a recalcarles, el hecho de que nuestros tamaños muestrales sean menores de 30, necesitamos saber si las varianzas son iguales o son diferentes, para poder utilizar la metodología para varianzas iguales o para varianzas diferentes. No me dice el enunciado en ninguna parte si las varianzas son iguales o son diferentes. Entonces me va a tocar primero verificar esa situación, si las varianzas son iguales o son diferentes, para poder recién hacer esta comparación de promedio. ¿Y cómo verifico si las varianzas son iguales o son diferentes? Justamente con la prueba anterior, una prueba de razón de varianza. De manera que si la varianza de A es igual a la varianza de B, el cociente entre ambos va a ser igual a 1. Si las varianzas son diferentes de ambas poblaciones, el cociente entre ambos va a ser pues diferente a 1. Podrá ser mayor a 1, podrá ser menor a 1, pero diferente a 1. Eso nos indica que las varianzas son diferentes. Entonces necesitamos saber esto primero antes de entrar a la metodología para poder comparar promedios de muestras pequeñas. Bien, es una prueba de igualdad, ¿cierto? Primero les decía, vamos a verificar si las varianzas son iguales utilizando la prueba Fisher, ¿no? Veamos los tamaños muestrales, 20 y 18 respectivamente para A y B. Entonces, al 95%, lo que significa un 2,5% a la izquierda, un 2,5% a la derecha. Grado de libertad del numerador, el que aparece primero, 20 menos 1, 19. Grado de libertad del denominador, 17, ¿no? 18 menos 1, 17. Bien, entonces acá en este punto crítico, sabiendo que estamos trabajando al 95% de confianza, habíamos dicho 2,5 a un lado, 2,5 al otro lado. Entonces, en este límite tenemos acumulado un 97,5. Entramos a la tabla Fisher, entonces, al 97,5 con 19 grados de libertad en el numerador y 17 grados de libertad en el denominador. Si nos vamos a la tabla Fisher, la del 97,5, este es del 95, vamos bajando, sigue siendo 95, la siguiente 97,5, con 19 grados de libertad en el numerador, voy a marcarlo acá, aquí está 19, voy bajando así, y del denominador 17 era, ¿no? Entonces estamos hablando de esta de acá. Ok, eso no va a poder entrar la tabla completa. Entonces, ¿dónde intercepta? Aquí. 2,633. ¿Sí? 2,633. Efectivamente, ese será nuestro valor crítico de la derecha. 2,633. Encontremos el valor crítico de la izquierda. Entonces, necesitamos saber esto, ¿cierto? El valor crítico de la izquierda con 19 grados de libertad en el numerador y 17 grados de libertad en el denominador, igual que el lado derecho, con los mismos grados de libertad. Pero para efectos de cálculo, nosotros entonces decimos, para poder encontrar este valor, recordando un poquito lo que ya vimos la última clase, va a ser igual al cociente de 1 sobre el factor crítico al 97,5, pero se invierte en los grados de libertad. El que estaba de denominador, para efectos de cálculo, se viene al numerador, se invierte en los grados de libertad. Recordemos que habíamos dicho que el que aparece primero es el que corresponde al numerador y el que está en segundo lugar al denominador. Entonces, este factor de acá, y necesitamos encontrarlo al 97,5, no es el mismo que este. Fíjense que acá era grado de libertad 19 y del denominador 17. Acá lo hemos invertido, ¿no? A efectos de cálculo. Entonces,
Entremos a la tabla nuevamente, acá está más claro, al 97.5, pero ahora 17 en el numerador y 19 en el denominador. Vámonos a la tabla Fisher. Está, aquí está. Ahora, ya es en 17 que estamos buscando acá. Veamos el 19 en el denominador. De aquí. Sería este de acá, ¿cierto? Con 17 grados de libertad en el numerador y 19 en el denominador, 2,567. Vamos a ver, efectivamente 2,567. 1 sobre ese valor, 0,389. Que es, fíjense, el valor que hemos utilizado acá. Bien, ya tenemos entonces nuestros valores críticos, ¿sí? Vamos a encontrar nuestro factor de prueba. El factor de prueba es la varianza muestral de A sobre B. Aquí recalcarles mucho, chicos, que cuál ponemos arriba, cuál ponemos abajo, debe ser exactamente igual al criterio utilizado para plantear nuestras hipótesis. Aquí en la hipótesis A hemos colocado en el numerador a población A y B en el denominador. En ese mismo orden, con ese mismo criterio, usamos para el factor de prueba. ¿Ya? Bien, la desviación de A al cuadrado, que es varianza, desviación de B al cuadrado, que es también la varianza, estos datos de desviación no lo dio el enunciado. Aquí están las desviaciones muestrales. No lo dio el enunciado. Muy bien. Entonces, reemplazando, encontramos que hay un factor de prueba de 1.002. Con este 1.002, vámonos a la gráfica, 1.0 era 1.002. Ustedes me dicen, chicos, ¿dónde estamos? ¿En la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Aceptación, ingeniero. Sí, muy bien, exacto, perfecto. Estamos efectivamente en la zona de aceptación. Y si estamos en la zona de aceptación, ¿qué aceptamos? La hipótesis nula. Aceptamos que ambas poblaciones tienen la misma varianza, ¿cierto? Que tienen varianzas iguales. Efectivamente, vamos a la conclusión. Dice, estamos en la zona de aceptación, se acepta H sub 0, es decir, existe suficientes evidencias para afirmar que ambas poblaciones tienen varianzas iguales al 5%. O eso simplemente hemos determinado que vamos a trabajar con dos poblaciones de varianzas iguales. Pero en realidad lo que el ejercicio me pedía era comparar promedios de muestras pequeñas. Entonces, sabiendo que las varianzas son iguales en ambas poblaciones, continuamos con el planteamiento de las hipótesis para realizar la diferencia de medias poblacionales. Y vamos a realizar la comparación de medias poblacionales. Recuerden que la comparación de medias poblacionales siempre lo expresamos a través de una diferencia, ¿cierto? Si ambas poblaciones son iguales, pues la diferencia entre ellos va a ser 0. Si los promedios poblacionales son diferentes, la diferencia de las medias poblacionales va a ser diferente a 0. Pero en este momento vamos a desarrollar nosotros una metodología para resolver esta prueba. Y le vuelvo a recalcar, ¿bajo qué condición? Acá está. Que las varianzas son iguales. La metodología que vamos a desarrollar es exclusiva para poder comparar promedios poblacionales, muestras pequeñas, es para cuando las varianzas son iguales. Les comentaba yo que muchos ejercicios, muchos textos, por ejemplo, ya les dicen, ¿no? Se supone varianzas iguales, se supone varianzas diferentes. Esto es para que directamente entremos a la prueba de comparación de media, ya para que ustedes no hagan adicionalmente esta prueba de varianzas, de comparación de varianzas que acabamos de realizar. Entonces, hemos tenido nosotros primero que verificar si las varianzas son iguales o son diferentes. Y se lo digo porque tal vez en el examen, tal vez para ahorrarle trabajo, yo ya les digo, varianzas iguales, varianzas diferentes. Entonces ya no tienen necesidad para hacer esta prueba, ya se les está avisando. Si no se las avisa, pues tienen que hacer. ¿Cuándo hacemos esta verificación? Recuerden, cuando las muestras son pequeñas, cuando son menores de 30. Estamos en la prueba de comparación de promedios, muestras pequeñas. Bien, ok, como ya sabemos que las varianzas son iguales, planteamos primero nuestras hipótesis, ¿no? Con eso no hay mayor drama. Es una prueba de igualdad, por lo tanto vamos a utilizar
La gráfica bilateral, con dos zonas de rechazo, ¿no? Al 95%. Algo importante, la comparación de medias poblacionales muestras pequeñas, utilizamos test-student. Entonces, los grados de libertad para la test-student, para cuando realizamos comparación de medias poblacionales muestras pequeñas, es este. Tamaño muestral de A más tamaño muestral de B menos 2. Y entramos a la tabla de test-student. Al 97.5, ¿cierto? Acá, al 97.5. Entonces, pues 20 más 18 menos 2, 36. Entramos a la tabla de test student al 97.5 con 36 grados de libertad. Vamos a la tabla de test student. 97.5, acá está. Pero con 30, esto va a ser un poquito más largo. Acá está para el 30. Y aquí está para el 40. Perdón. Era 36, ¿cierto? No tenemos para el 36, tenemos para el 30 y tenemos para el 40. Por favor, ¿me pueden interpolar para 36? Déjenme verificar. Para el 36, sí, era para 36 grados de libertad. Ya sabemos más o menos cuánto va a salir. Pero bueno, calcúlenlo por favor ese valor que no tengamos problema. ¿Ya? Para 36 tenemos para 30 y para 40. Verifiquen 2.029, dice el texto. Confirmen lo que está correcto ese valor. Sí, está correcto el valor. Sí, está correcto. Ok. Muy bien. Entonces interpola y eso nos sale, como verifica su compañero, 2.029. Recuerden ustedes que en la test student, utilizamos la prueba de test student, ambos valores son iguales, solo que a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. ¿Sí? Bien, ya tenemos los valores críticos de test student. Ahora, nos falta encontrar el T de prueba. El T de prueba, aquí está la fórmula del T de prueba. Va a ser igual a la diferencia de los promedios de las muestras, la diferencia de los promedios de las poblaciones, el cociente de 1 respecto a los diferentes tamaños muestrales, y este SP cuadrado que aparece acá, en realidad la llamamos varianza ponderada. ¿Sí? Es la varianza ponderada. Muy bien. Entonces, calculemos primero esta varianza ponderada. Esta es su fórmula. Para calcular la varianza ponderada. ¿A qué es igual? A la desviación de cada una de las muestras al cuadrado, o directamente podemos decir la varianza muestral de A por NA-1, la 20, ¿no? Menos 19. La varianza muestral de B, que es 761, estos dos datos los tenemos las desviaciones en la información del ejercicio, y bueno, al cuadrado nos da las varianzas muestrales. Por el NB-1 era 18, el tamaño muestral de B-1, 17. Sobre NA más NB-2, ¿no? Esto nos da una varianza ponderada de 57,99. Muy bien. Aquí colocamos la diferencia en medias poblacionales, A menos B. Aquí también recalcarles, chicos, importante esta situación. Y el formato y cómo coloquemos acá las diferencias de las medias muestrales, A menos B. ¿Por qué no B menos A? Tiene que ser exactamente como hubieran colocado las medias poblacionales en las hipótesis. En las hipótesis hemos colocado A menos B. Le digo esto porque como estamos comparando si son iguales, no hay necesidad ni tampoco ninguna obligación de que sea A que coloquemos primero, porque igual podríamos haber colocado aquí promedio de B menos A, ¿cierto? Entonces ese mismo orden, tratemos siempre de mantener el orden, tiene que también estar aquí el orden interno en ambas, tanto para las poblaciones como para las muestras, A menos B. O B menos A, si hubiera sido el caso en las hipótesis, la forma de plantear. Yo les digo esto porque, bueno, nosotros estamos comparando promedios de dos poblaciones A y B, pero de repente ya en el ejercicio yo les digo, o sea, me pata y me grana, de repente entonces ya no es A y B. Lo que pasa es que el hecho de poner A y B, como las letras del alfabeto tienen un orden cronológico, pues nosotros, sin darnos cuenta, nuestro inconsciente nos manda primero a colocar A, pero pudieran ser nombres de ciudades, de departamentos. Entonces, como coloquemos aquí en las hipótesis, también debe ser colocado en la diferencia de medias muestrales, ¿ya?
Oye, esto es igual a cero, ¿cierto? Pues eso lo tenemos en la hipótesis. El valor de la varianza, bueno, vamos reemplazando los datos, fíjense, y el estadístico de prueba nos sale 2.02. 2.02. Muy bien. Yo les pregunto, chicos, ¿ese valor de 2.02 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué dicen? De aceptación. Está en la zona de aceptación. Está en la zona de aceptación. Por lo tanto, inicialmente vamos a decir que vamos a aprovechar este ejercicio para hacer una aclaración. Inicialmente se acepta H sub 0. Bien, acá hay una formulita alternativa para poder encontrar el estadístico de prueba directamente, pero lo único que se ha hecho es la fórmula de, si ustedes pueden, si quieren, luego lo verifican. Creo que aquí está verificado, llegamos a lo mismo. Lo que hemos hecho únicamente es esta fórmula de varianza, la hemos incorporado aquí, la hemos reemplazado aquí, y hemos operado un poquito la fórmula y hemos llegado a esto, ¿sí? Que aquí incluso está, no tenemos todos los datos, hemos verificado, hemos reemplazado y hemos llegado al mismo estadístico de prueba. Lo mismo, simplemente que aquí hemos reemplazado. Nosotros inicialmente habíamos hecho el cálculo por separado de la varianza ponderada y luego reemplazamos, pero todo esto hemos incorporado acá y bueno, hemos llegado a una fórmula alternativa, dependiendo cuál para ustedes sea más cómodo usar. Ahora, fíjense que aquí en este ejercicio, fíjense la conclusión que he colocado. No es recomendable ni aceptar ni rechazar H sub 0. Aquí es el momento de hacer una aclaración, que no se lo había querido hacer antes, poquito para que entremos bien en hermenéutica, la conozcan bien las pruebas de hipótesis, pero aquí ya entra, este ejercicio nos permite hacer un análisis diferente. ¿Por qué? Fíjense el valor de nuestro estadístico de pruebas, 2.02. El 2.02, si bien está en la zona de aceptación, pero está muy apegadito al valor crítico, que es 2.029. No existe una regla general, pero es más criterioso el hecho de que cuando nuestro estadístico de prueba está demasiado cerca al estadístico crítico, cuando decimos cerca, puede ser cerca por la izquierda, que estaríamos aceptando la hipótesis, o podría ser cerquita por la derecha, que estaríamos rechazando la hipótesis. ¿Por qué se recomienda no aceptar ni rechazar? Porque está tan fácil que uno de ustedes, por ejemplo, trabaje con 3, 4 decimales, etcétera, y que de repente uno de los datos de la muestra, que la desviación la hubiéramos calculado con mayor exactitud, de repente a alguno de ustedes le sale 7,624 y el otro 7,613, con mayor precisión, los promedios también pueden estar con mayor precisión. Incluso, de repente, la toma de los datos cometieron algunos errores. Entonces, todas esas cositas que puede provocar. Puede provocar que nuestro estadístico de prueba varíe un poquito. Y el variar un poquito, porque este 2.02 pudiera haber, si lo trabajáramos con mayor perfección, pudiera ser 2.024 de repente. ¿Ves? Hablando de un supuesto. Igual estamos en la zona de aceptación. Pero con todos esos comentarios que les digo, de repente el hecho de trabajar con mayor precisión, de que hay algún error en la muestra, etcétera, este 2,024 pudiera haberse trasladado por efectos de ser más precisos a un 2,030. Fíjense, no puede ser que dos personas con los mismos datos, el uno siendo, bueno, estamos trabajando con dos decimales, ¿no? Usando mayor precisión, o incluso lo redondea más, puede ser el otro extremo, simplemente por ser más preciso, por trabajar con más decimales, etcétera, tan fácilmente pase de estar en la zona de aceptación a la zona de rechazo. Yo lo acepté porque trabajé con dos decimales, yo trabajé con tres y sale que me rechazo. Bueno,
¿Qué hacemos en ese caso? ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay mayores problemas cuando el brote está en la parte central, entonces pequeñas variaciones no afectan. Pero aquí, como estamos muy apegaditos al límite de la zona de aceptación de la zona de rechazo, cuando nuestro estadístico de prueba, repito, está demasiado apegado, ya sea por la izquierda o por la derecha, al valor crítico, es recomendable, tal como dice acá, ni no aceptar ni rechazar la hipótesis nula, porque están los dos valores de estudio, tanto el crítico como el de prueba, demasiado cerca. No es recomendable. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo ideal sería repetir todo de nuevo. Y ya en la práctica sería hacer de nuevo la toma de muestras, verificarla efectivamente, porque incluso, no hemos hablado, pero pudiera haber errores en la toma de muestras. Todavía puede incrementar más nuestro error. Entonces, cuando están muy apegados, por una lógica, no aceptamos ni rechazamos. Ustedes miran, pero ¿qué tan apegados? No hay una regla general de que nos diga a qué llamamos bien apegado, a qué no, ¿no? Entonces, eso queda más que todo ya de análisis y del estadista, de la persona que está realizando el trabajo y que debe asumir una conclusión a este problema. ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? ¿Que no? Sí, sí, ingeniero, está muy claro. Ok. Acá tienen otro ejercicio más parecido también, para que sigan trabajando con esto. Bien, acá hay otro ejercicio. Ya, vamos a verlo desde el comienzo. Sí. Fíjense, el mismo ejercicio, exactamente el mismo ejercicio, pero han cambiado los datos. Siguen siendo 18 y 19, no, ha cambiado un poquito, ¿no? 18 y 19 los tamaños muestrales, las desviaciones estándar de A y de B también son diferentes. Tenemos acá los promedios muestrales. ¿Qué nos pide? Que verifiquemos el promedio de estos volúmenes de estas dos empresas si son iguales. Pero las muestras son 18 y 19, es decir, son muestras pequeñas. Les decía, el enunciado no nos dice si las varianzas son iguales o son diferentes. Por lo tanto, vamos a tener que realizar primero nuestras pruebas de comparación de varianzas para saber si son muestras iguales o muestras diferentes. En cuanto a sus varianzas. Bien, esto va un poquito más rápido, porque ya es repetitivo, ¿no? Encontramos en la tabla Fisher con grado de libertad 17, 18 respectivamente para el numerador y el denominador. Encontramos nuestro valor crítico. Para el otro extremo usamos la formulita que habíamos comentado. Nuevamente vamos a tener que calcular al 97.5, pero se han invertido los grados de libertad y generamos nuestro valor crítico, 0,377. Este valor de acá. Bien. Entonces ahora realizamos nuestro estadístico de prueba, la varianza muestral de A sobre la varianza muestral de B, y nos sale 0,27. Este 0,27, si nos vamos a la gráfica, 0,27 estaría en la zona de rechazo. ¿Sí? El 0,27. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, es decir, rechazamos que son iguales las varianzas. En conclusión, existen suficientes evidencias para afirmar que ambas poblaciones tienen varianzas diferentes. Entonces, la comparación de medias poblacionales ahora lo vamos a realizar con el criterio de varianzas diferentes. Fíjense que el ejercicio hace un momento que resolvimos era con varianzas iguales. Ahora nos toca resolverlo, esta comparación de promedios, como es poblacionales, muestras pequeñas, pero con el criterio, repito, de que las varianzas son diferentes. ¿Cuál es el procedimiento para poder resolver un problema que queremos comparar promedios poblacionales, muestras pequeñas, cuando las varianzas son diferentes? Bueno, primero nos planteamos nuestras hipótesis. Ya están planteando nuestras hipótesis ahí. ¿Sí? Están comparadas. Bien. Entonces, acá está. Vámonos a la gráfica. Encontremos nuestros estadísticos críticos.
Usamos la tabla de test student al 97.5% y el 2,5%. Bueno, uno de los cambios acá es que los grados de libertad debemos calcularlos primero. Y esta es la fórmula que usamos para calcular los grados de libertad, con los cuales vamos a trabajar. Fíjense, tenemos todos los datos ahí. Tenemos las desviaciones al cuadrado de las muestras y los tamaños muestrales de B. Esto lo pueden verificar si gustan. Hemos reemplazado y encontramos que vamos a trabajar con 27 grados de libertad. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta sobre esta formulita de grados de libertad. Creo que está fácil reemplazar. No está complejo. En esta Disculpe, formulita, ingeniero, ¿en qué caso se tiene que usar esa fórmula? cuando las varianzas son diferentes. Cuando las varianzas son diferentes, esta es la metodología que utilizamos. Estamos Ya, gracias. Ok, fíjense que ahí en el texto hay dos ejercicios de esto de comparación de medias poblacionales. Uno está resuelto como varianzas iguales y este segundo, que es el que estamos viendo nosotros ahorita, está resuelto como varianzas diferentes. ¿Sí? Bien, entonces, ok, directamente ya sabemos que 27, nos vamos a la tabla de test student al 97.5 y con 27 grados de libertad. Me parece que tampoco hay 97.100 y con 27. Ah, está con 27. Sería 2,051. Y arriba lo marqué. Sería 2,052, ¿cierto? Con 27 grados de libertad. Ok. Ahí se me equivoqué. ¿Dónde está? 2,052. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Ya tenemos, entonces, ya tenemos el crítico, los valores críticos. Ahora nos vamos a encontrar nuestro estadístico de prueba. Fíjense que el estadístico de prueba, cuando trabajamos con varianzas diferentes, está un poquito diferente al otro ejercicio, ¿no? Cambia esta fórmula también. Ya no aparece la varianza ponderada que veíamos hace rato. Aquí realizamos la comparación de medias muestrales, colocamos los promedios de las muestras. Aquí la comparación de medias poblacionales, esto que sé. Las varianzas muestrales de A y B sobre sus respectivos tamaños muestrales. Obtenemos que este estadístico de prueba es 3,698. Muy bien, 3,698. Este valor observamos que está en la zona de aceptación. Está en la zona de aceptación. Perdón, aceptación, pero estoy marcando allá. Está en la zona de rechazo, quiero decir, ¿no? Que es 2,052, estaba viendo más. 3,6 está en la zona de rechazo. Está en la zona de rechazo. Porque nuestra zona de aceptación viene desde el menos 2,052 hasta el 2,052 positivo. Está en la zona de rechazo. ¿Qué se rechaza? La hipótesis nula. Se rechaza la igualdad y se acepta la alternativa que dice que los promedios son diferentes. Bien, entonces, ¿qué dice la conclusión? Existe suficientes evidencias para afirmar que el promedio de los volúmenes contenidos de los productos producidos por estas dos empresas son diferentes al 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está claro? Sí. Aquí tienen otros ejercicios resueltos, varianzas iguales, tienen más alternativas. Pequeño, y unos cuantos ejercicios para su práctico. Como para que se entretengan, chicos. Estas son bien varias, está bien. Bien. Bien, aquí vamos a realizar la prueba de hipótesis para la proporción, porcentaje o valores de probabilidad, como ustedes gusten, de una población. Muestras pequeñas, menores a 30. ¿Sí? Bien, a ver. Aunque este no lo quiero hacer, como que necesitamos conocer la probabilidad. Generalmente esta la saltamos
pues me estaba extrañando. Escúchenme, esta prueba es para una proporción, pero muestras pequeñas. La vamos a saltar porque debemos entrar primero un poquito a manejar lo que es probabilidades. La distribución binomial se resuelve. No vamos a ir directamente a la misma prueba de proporción poblacional, pero muestras grandes, ¿ya? Al final la podemos ver si gustan esa. La verdad que no es muy utilizada, la he colocado de todas maneras más que todo por referencia, pero la podemos discutir, pero ahí se maneja un poquito el concepto de lo que es la distribución binomial, para poder resolver pruebas de hipótesis para la proporción poblacional muestra pequeña. No vamos a enfrascar más, y que lo más común, cuando las muestras son grandes, mayores a 30. Ojo, repito, esta es una prueba para proporción, para porcentaje. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Se desea determinar si es cierto, dice, que el 22% de los habitantes de una determinada región son personas mayores de 80. Queremos verificar si el porcentaje es igual al 22%. ¿De quiénes? De todas esas personas mayores de 80 años. Eso no importa. Hablando del porcentaje. Es este porcentaje el que queremos nosotros someter a criterio. El 22% de los habitantes. Bien, para ello, ¿qué se hace? Se hace un muestreo a 400 personas. Tiene 400. Muestras grandes, fíjense. Y de ahí se determinó que 87 personas de esas 400 son efectivamente personas que más de 80 años. Entonces, el porcentaje o la proporción muestral, pues será 87 de 400. Lo que llamamos nosotros en probabilidades, si ustedes recuerdan, casos favorables sobre el número total de casos. 800 y 400. Entonces, según nuestra muestra, el 21,75% o una fracción de 0,21, casi es efectivamente son personas más de 80 años. La proporción de la poblacional es 22% y queremos saber si esto se mantiene, esa proporción poblacional. Aquí hemos encontrado la proporción muestral. Nos piden que trabajemos al 3% de significación. Algo que me estaba olvidando decirles que en esta prueba de proporciones, de proporción poblacional, trabajamos nuevamente con la tabla normal, con Z. Fíjense, ya tenemos acá la proporción muestral. Esta proporción muestral siempre se lo saca en función a ¿qué? A datos pues de muestra, por eso es proporción muestral. El enunciado me dice claramente, de 400 personas, 87 son personas más de 80 años. Entonces, caso favorable, 87 de 400, tenemos la proporción muestral. Y la proporción que está sujeta a investigación es la proporción poblacional, que es el 22%. Nos planteamos nuestras hipótesis, ¿no? En el sentido de que la proporción poblacional es igual a 0,22 o si esa proporción es diferente a 0,22. Es una prueba de igualdad. Nos vamos a nuestra gráfica al 97%, lo que significa el 1,5% a la izquierda, 1,5% a la derecha. Entonces, aquí sería 98,5 o 0,985. Si nos vamos a nuestra tabla de distribución normal y buscamos el 0,985, 0,98, veamos por acá, 0,97, se va sacando al 0,98, 0,981, 0,982, 3, 4, 0,985 estamos buscando, ¿no? 4, 4, 6, 1, acá está. A ver, y casualmente lo tenemos exacto. 0,985. Le corresponde a 2,1, el entero y el primer decimal, y hacia arriba 2,1 era, ¿no? Y hacia arriba el 7. 2,1 y segundo decimal 7, 2,17. 2,17, efectivamente. Y sabemos que a ambos lados el valor es el mismo, solo que a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. ¿Sí? Bien, ya tenemos nuestros valores críticos.
Vamos a encontrar nuestro estadístico de prueba. Esta es la formulita para el estadístico de prueba. Esta de acá. ¿Qué nos dice? Esta es la proporción muestral y esta es la proporción poblacional. Entonces, la muestral, si ustedes recuerdan, era 0,2175. La muestral. 0,2175, la poblacional que es 0,22, pues ahí vamos reemplazando también acá abajo en el denominador, ¿no? En realidad esta es la proporción poblacional. Nuestro N que era 400, recuerden. Nos da un Z de prueba de menos 0,12. Menos 0,12. Si eso revisamos, el menos 0,12 está en la zona de aceptación. Estamos en la zona de aceptación. Y si estamos en la zona de aceptación, ¿qué hacemos? Se acepta H sub 0. Y el H sub 0, ¿qué cosa era? Era una prueba para verificar la igualdad de ambas poblaciones. ¿No? Perdón, la igualdad de la proporción poblacional que era igual al 22%. Solo que lo hemos expresado aquí en fracciones, ¿no? Entonces decimos, sí, efectivamente, existen suficientes evidencias para afirmar que el 22% de los habitantes de una determinada región son personas mayores de 80 años. Y hemos llegado a esa conclusión al 3% de significación. ¿Alguna consulta, chicos, sobre esta prueba? Me parece que es una de las más sencillas, pero ¿alguna consulta? ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Ok. Bien. Con eso hemos hecho ya 2 pruebas hoy día. 2 pruebas. Si no me equivoco, nos están quedando 2 pruebas más. Recording stopped. Muy bien. Les decía, nos están quedando 2 pruebas más. Nos falta una que es para comparar ahora proporciones de 2 poblaciones. ¿Qué tal si el porcentaje de personas mayores de 80 años en la población A será igual al porcentaje de personas mayores de 80 años en la población B? Si comparar proporciones, comparar porcentajes. Hemos comparado promedios, hemos comparado varianzas, también podemos comparar proporciones. Y nos falta una prueba más, que es la prueba que es la prueba pareada. Esas 2 pruebas las haremos el día sábado. Y con eso estaríamos terminando el tema 2 y ya podríamos estar hablando de nuestro primer parcial con estos 2 temas. ¿Sí? Ya el día sábado vamos a ir discutiendo la fecha tentativa para dar examen. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Vamos a quedar ahí. Bien, vamos a quedar ahí. ¿Ya? Un gusto.